Hermanos, Dios le bendiga rica y abundantemente en la mañana de hoy, ¿verdad? Hoy comenzamos lo que llamamos la Semana Mayor, Semana Santa, y hoy específicamente celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, conocida por la tradición como Domingo de Palmas o de Ramos, ¿verdad? Hoy celebramos eso y le damos gracias al Señor. Y hoy quiero hablar precisamente de eso. Bajo el título del mensaje o sermón de hoy, la entrada triunfal de Jesús como el Mesías, como el Señor. Alabado sea el Señor. La entrada triunfal de Jesús como el Mesías, como el Señor. Y aunque mi esposa leyó los versículos en el devocional, quiero leer unos versículos que van a ser el punto clave del mensaje de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a leer de los versículos 7 al 11. Mateo capítulo 21, del 7 al 11. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 21, versículos 7 al 11. Gloria al que vive. Se me quedó el agua. Alabado sea el Señor. Bendito el que vive. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 7 al 11. Dice: y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Te pedimos, Padre, que tú nos hables de manera especial. Dame de nuevo de tu palabra sabiduría, y que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús como el Mesías y Señor. También hoy la tradición conoce o señala el día de hoy, el domingo antes del viernes de la Pasión de Cristo, como el Domingo de Ramos o Domingo de Palma. Alusión a los versículos que acabamos de leer. Hoy, hermano, es un gran día para el cristianismo, porque hoy celebramos, y dentro de lo que es teología, hablamos de la soberanía del Señor. Hoy queremos hablar de la soberanía del Señor plasmada en la entrada triunfal de Jesús como el Mesías, como el Señor.
Porque eso es lo que es el mensaje de la entrada triunfal. Que nuestro Salvador, que nuestro Mesías, que nuestro Señor, antes de ir a la cruz del Calvario, viene y se muestra como rey, pero un rey diferente a lo que la sociedad judía esperaba. En esta mañana queremos ver qué es la lección, qué nos enseña la palabra que estamos leyendo y por qué Jesús entra de esa manera. Primeramente dice que Jesús manda a pedir, aleluya, manda a pedir en una aldea a un asno y un pollino quiere decir que es, ¿verdad?, un burro más pequeño, donde dice que nadie se había montado en él. Y es importante esto, hermano, esta descripción, porque en el momento en que Jesús hace eso, estaba el imperio más poderoso que ha existido sobre la faz de la tierra, que era el imperio romano. Este imperio tenía la costumbre de que cuando su emperador llegaba a las ciudades, era montado en un caballo blanco, en un caballo de guerra, rodeado por todo su ejército, y al frente de él iban los reyes que habían sido tomados como, ¿verdad?, como esclavos, esos reyes derrotados, iban delante en una actitud de derrota, y al final estaba el emperador en su caballo blanco imponente, vestido con las mejores ropas, y un soldado y ¿verdad?, y todo un ejército bien vestido y arreglado, y la gente gritaba y celebraba. Pero Jesús no llega así, sino que dice la Biblia que Jesús llega montado en un pollino, en un burro que nadie se había montado, sin ejércitos, sin mucha pomporra, sino que estaba entrando a Jerusalén como el rey humilde que venía a libertar a la humanidad del peor imperio que ha existido y existirá, aunque en algún momento desaparecerá, que es el imperio de la muerte, el imperio de Satanás. Mire, hermano, los 4 evangelios narran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto es bien importante porque demuestra la importancia de este evento, en que es el primer día que conocemos como la semana de la pasión de Cristo. Los 4 evangelios mencionan las 2 aldeas o pueblos que estaban de
al pie del monte de los olivos. Betania y Betfagé, que iba por el camino de Jericó. Según los escritos rabínicos, está una milla a la entrada oriental de la ciudad de Jerusalén. Esto es importante porque los profetas señalan que el rey y señor iba a entrar por la entrada oriental de la ciudad de Jerusalén, y eso se cumplió. El apóstol Juan nos dice que el Señor Jesús había llegado a Betania, donde allí estaba Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta. 6 días antes de la Pascua, si vamos a Juan capítulo 12, versículo 1. Y si vamos ahí, nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 12, versículo 1. Alabado sea el Señor. Y dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Aleluya. Entonces, ahí se narra una historia poderosa, porque ahí María unge los pies del Señor Jesucristo con nardo puro. Y dice la Biblia en Juan capítulo 12, versículo 1, que era nardo puro de alto precio. Él ungió los pies y con el cabello de ella enjuagó los pies de Jesús, y toda la casa se llenó de olor del perfume. Según los historiadores y los eruditos, dice que el valor que del perfume de nardo de María puesto en los pies de Jesús era el salario de un hombre por un año. Así que era de muy alto precio, porque imagínense, un hombre tenía que trabajar todo un año para poder pagar el perfume que María ungió los pies de Jesús. Y no solamente lo ungió, sino que con su propio cabello ella limpió los pies. Y Jesús le dice en el versículo 7, dejadla, para que el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendré. Ya Jesús está empezando a hablar de que pronto se irá. Vemos entonces, hermano, que ahí en casa de Lázaro, María y Marta había mucha gente. Según el narrativo de MacArthur, que es uno de los libros mejor utilizados para poder, ¿verdad? Es un libro de un gran escritor. Dice que según el censo, hace 10 años antes de este evento, se dice que en la Pascua habían matado 260,000 cabezas de cordero. Y por cada cabeza de cordero, o por cada cordero, hasta 10 personas quedaban purificadas. En otras palabras, según
dejándonos llevar por el censo, porque acuérdense que los romanos es de donde nosotros venimos trayendo el censo cada 10 años, eso viene desde Roma. Y dejándose llevar, según MacArthur, en el momento en que Jesús entra triunfar a Jerusalén, había en la ciudad aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones. Y según el relato del Evangelio de Juan, la gente que estaba con Jesús en Betania le siguió hacia Jerusalén. Y dice claramente en Juan capítulo 12, versículos 2 y 13, y tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. ¿Ah? Así que dice el versículo 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. O sea, la gente que estaba en Jerusalén escucharon que Jesús venía, pero con Jesús de Betania venía otra gran multitud. Así que hay 2 grandes multitudes, una que viene con Jesús desde Betania y otra que se encontraba en Jerusalén. Imagínense, un gran grupo de personas que salen de Jerusalén al escuchar que viene su Señor, y otro que venía con Jesús. Una de las historias más interesantes es escuchar cuando Jesús va de camino y hay una gran multitud y Jesús le dice a sus discípulos: vamos a despedirlo. Y los discípulos le dicen: señores, que ya es tarde y no hay donde ellos tengan que comer. Y Jesús le dice: dale vosotros de comer. Y dice: pero no tenemos. Bueno, y la historia dice que con 2 panecillos y 5 peces dieron a una gran multitud, y sentándolo habían sobre 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Quiere decir que con Jesús iba aproximadamente 15,000 personas de camino con Jesús. Si tomamos eso como partida, de Betania venía una multitud de miles de personas y además se encuentran con otra gran multitud que viene de Jerusalén. Tiene que haber sido un espectáculo terrible, hermoso. Era un evento divino porque representaba el señorío de Jesús. Y presenta por primera vez a Jesús como el Mesías. Entrando Jesús a Jerusalén como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque gritaban: Hosana. Este evento fue planeado por el mismo Señor, porque el mismo Señor le da instrucción a sus discípulos y dice: vayan a la otra, aleluya, aldea, y allí habrá un pollino, un asna y un pollino, desatarla y traérmela. Y si los dueños preguntan, dirá: el Señor lo necesita. El mismo Señor planificó esto. Aquí se cumplen 2 profecías que se habían dicho cientos de años antes. La primera se encuentra en Isaías capítulo 62, versículo 11, donde dice, en Isaías capítulo 62, 11, esta palabra se cumple cuando dice: he aquí lo que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión: ahí viene tu Salvador, trae su premio consigo,
su recompensa lo acompaña. Isaías capítulo 62, versículo 11. También se cumple la otra palabra profética del Mesías en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Esta porción que le voy a leer es una porción que para los rabinos es una porción del propio Mesías, es una profecía mesiánica. Y dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Oh, por eso es que Jesús no podía venir en caballo. Por eso es que Jesús toma un asna, un pollino, una cría de un asna. Porque en Zacarías dice claramente: viene a ti el justo, el salvador, el humilde. Oiga, hermano, y ese es el título, eso es lo que significa Yeshua. Nosotros decimos Jesús, pero en realidad debemos decir Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es, aleluya, lo que es el nombre de Jesús en hebreo. Y representa eso: justo, salvador, humilde, rey, señor. Así que en este texto de Zacarías habla de este rey que gobernará sobre Israel. No hay duda que ese rey es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, los judíos, como ya hemos dicho anteriormente, han tomado esta profecía como mesiánica. Y en el título de los evangelios le acreditan a este profeta el Señor Jesús. Ahora usted dirá, pero Jesús realmente reinó sobre Jerusalén, sobre Israel. Sí lo hará, hermanos. Sí lo hará. Pero la primera intención de Jesús fue establecer su reino y que el hombre fuera libre de las ataduras del enemigo. Fíjense que entra en ese cumplimiento, en esa entrada triunfal. Ahora, tenemos que aclarar que esto no fue un evento de casualidad, sino que el mismo Señor Jesucristo en su soberanía lo había planeado. Todo esto pasó para que podamos encontrar el ministerio del Señor Jesús. No era casualidad, como lo hemos dicho anteriormente, sino que es ordenado por su soberanía. Para que usted pueda entender esto, hermanos, si usted quiere y alguien le pregunta ¿de qué habló el pastor hoy en el culto de Domingo de Ramos?, usted tiene que decirle sencillamente: él habló de la soberanía de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra, dice Juan 12:14, no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey, montado sobre un pollino de asna. Y fíjese que él está haciendo referencia, Juan, a lo que se dice en Zacarías que acabamos de leer. Así que tenemos al Señor Jesús entrando a Jerusalén abiertamente como el Mesías, como el Rey y Señor de señores. Y dicen, el otro dice, como él dice también, el hijo de David, en la porción que leímos en Mateo.
Porque en Mateo 21:10 dice, tanto la gente iba, decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. ¿Y qué quiere decir Hosana? ¿Qué quiere decir esa palabra? Hosana significa salva ahora. Y bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una cita que dice David en el Salmo 118, versículos 25 y 26, donde dice, Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. Salmo 118, versículos 25 y 26. Así que esa pronunciación del pueblo es una adoración directa del Salmo, aleluya, y están citando el Salmo 118. Por eso los ángeles cantaron. Cuando van y le dicen a los pastores, he aquí, o ha nacido en Jerusalén. Aleluya. El Hijo de Dios. Mire cómo lo dice en Lucas 2:14. Mire lo que los ángeles cantaron. Dice, gloria a Dios en la altura y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. La llegada de Jesús es la llegada del Rey de Reyes. No era para reinar como los reyes mortales hacen, sino para dar su vida por los pecadores y así reconciliar al ser humano con Dios. La paz que solamente Dios puede dar se puede adquirir cuando el ser humano encuentra la paz con Dios por medio de Jesucristo. Entonces Él no vino simplemente a reinar, Él nos vino a reconciliar, Él nos vino a dar vida y vida en abundancia, el perdón de nuestros pecados, porque por causa de la caída del hombre, aleluya, en el pecado original nos había separado de Dios, pero ahora Él viene como Rey, como Señor, a darse como oveja. ¿Y oveja para qué? Para dar su vida por nosotros, por los pecadores, y ser reconciliados. Y en los 4 evangelios habla de que tomaron ramas de palma. Oye, no pusieron otra cosa. Mire si Dios lo tiene todo fríamente calculado. No pusieron cualquier rama, dice que pusieron ramas de palma. Y salieron a recibirlo, Juan 12:13. Lo dice ahí. Y tomaron ramas de palmera. Mira a ver si lo dice ahí en tu Biblia. Juan 12:13. No tomaron cualquiera. En Mateo dice tomaron ramas. Pero en Juan dice que tomaron ramas de palmera. ¿Y por qué? Porque la rama de palma representaba el deseo de ser liberados, ya que la palma había sido el símbolo de la moneda de la segunda revuelta de los macabeos. Es una historia. Antes de Jesucristo hubo varias revelaciones, varias revueltas, porque los israelitas, los judíos querían ser libres de la opresión. Y se les conocieron como la revuelta de los macabeos. Que en la Biblia católica están 2 libros, los Macabeos 1 y los Macabeos 2. Y esos libros narran la historia
de esas revueltas. Pues el símbolo de libertad en la moneda de Israel, de los judíos, era la palmera, representando la libertad. Y cuando vemos que ponen las hojas, las palmas, las ramas de las palmas, están diciendo, ahí viene el rey que nos viene a dar libertad. Oiga, qué simbolismo tan importante. Porque las palmas representan eso, libertad. Nótese que la gente quería ser libre del dominio de los romanos, pero no de sus deseos de pecado. No entendieron que el Salvador del mundo, entre ellos, venía a libertarlos del poder del pecado. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron por no libertarlo de los romanos. Hosana, el hijo de David, es una pronunciación de un clamor mesiánico, porque el hijo de David era el Mesías, el Cristo, a quien el pueblo esperaba. Eso nos debe recordar, hermano, al ciego Bartimeo, que cuando estaba allí recogiendo monedas, escuchó que por allí pasaba el que podía darle la salud, el que lo podía perdonar. Y sabemos la historia que Bartimeo comenzó a gritar con toda su fuerza, y eso lo vemos en Marcos 11, 46 a 52, no lo voy a leer, pero usted sabe la historia, y dice, aleluya, que Bartimeo comenzó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, aleluya. Y cuando Bartimeo decía eso, era una proclamación de que aquel que pasaba era el Mesías que lo podía libertar y perdonar. ¿Y de quién? ¿De quién era el hijo de David? ¿Sabe qué, hermano? Si vemos la genealogía, y por eso Mateo nos empieza a hablar de la genealogía de Jesús, la genealogía por parte del padre de José, que es descendiente de David, pero en un momento dado, en uno de los reyes que es padre descendiente de José, recibe una maldición de parte de Dios. Por eso José no puede ser el padre biológico de Jesús, porque en su genealogía había una genealogía de maldición. Pero en cambio, cuando vemos la línea de María, entonces vemos que Jesús es descendiente de David directamente por María. Y por eso Jesús y el Espíritu Santo, tener la mezcla de María con el Espíritu Santo, que ahí viene Jesús. Por eso, hermano, los fariseos se molestaron. Los fariseos comenzaron a preguntarle y decirle, ¿por qué tú permites que tus discípulos digan eso? Y en Mateo 22, 41 al 45, vaya conmigo. Mateo 22, 41 al 45,
Mire lo que dice. Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo, de quien es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo: pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David se llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder esas palabras, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. La respuesta de los fariseos en esta versión, en esta parte, le pregunta a Jesús: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos rápido contestaron: de David. Pero ellos no habían puesto atención a los otros textos que Cristo le está diciendo cuando David dice que el que descendía de él era Señor de él. Por eso Calvino dijo que estos fariseos erraron a esperar a un redentor que procedería a libertarlo de los romanos, sino que el que venía a libertarlos primeramente del pecado, de la muerte y de la condenación. Es importante que entendamos, hermanos, que los apóstoles creyeron que Jesús era divino, que Él era Mesías. Pero todavía no habían entendido por qué Jesús tenía que sufrir en la cruz del Calvario. No pudieron entenderlo ellos, pero Jesús en el momento, por eso era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniese y le enseñara. Jesús tenía que ir al Calvario para que pudiera alcanzar perdón de nuestros pecados y ser ejemplo de que el Señor Jesús le mostró a ellos que el perdón de pecados se lograba a través de su sacrificio. Así Jesús también iba a demostrar que Él era Dios, porque se iba a levantar entre la muerte. Era el primogénito que se iba a levantar de la muerte. Y eso iba a permitir que Él se pudiera sentar al lado del Padre, para tomar el trono que debía tomar. Era el trono que Satanás quiso usurpar, pero por haberse, aleluya, deseado el trono que le pertenecía a Jesús, fue lanzado y echado del reino del Señor. De ahí entonces vemos que Jesús acepta este término cuando dice hijo de David. Si vemos Marcos 16, 19, nos habla Marcos 16, 19 dice: después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Como le decía yo a usted, el que se sentaba en el lugar al lado del Señor fue Jesús. El enemigo quería ese puesto. Por eso Él dijo: me subiré al monte de Dios y me sentaré junto al Señor. Eso dijo Satanás, Lucifer. Pero cuando trató de hacerlo,
fue tomado y echado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese trono le pertenecía a Jesús. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23 al 25 dice: pero cada uno en su debido orden. 1 Corintios, voy a decirlo de nuevo. 1 Corintios, capítulo 15, 23 al 25. Dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Después, cuando Él venga, lo que le pertenece. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario de que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo murió, primicia. Cristo resucitó, primicia. Y en Marcos dice que se sentó a la derecha. Cuando Él venga, por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses, que al sonar la trompeta, busque conmigo 1 Tesalonicenses. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Aleluya. Primera Tesalonicenses. Versículo 16, 4:16. Dice. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque ya la primicia, el primero, ya lo hizo. Y Él tomó un cuerpo, ¿verdad?, incorruptible. Por eso el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor al aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso dice Pablo, hablando de los corintios, después de eso, cuando Él venga a los que pertenecen, entonces vendrá ¿qué? El fin. Después que seremos arrebatados, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Ahí está hablando del poder de Satanás, de todo lo que son el imperio de la muerte. Todos ellos serán destruidos. Porque dice el versículo 25, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos y cada uno de los dominios, autoridad y poder serán destruidos y estarán bajo los pies del Señor. Así que, hermano, lo otro que tenemos que mirar es que Dios es mediador entre el Padre y los hombres. Este proceso, como Señor en su soberanía, Jesús se convierte en el mediador. No hay otro mediador sino Jesús. Por eso el Salmo 110, versículo 4 dice, Salmo 110, versículo 4 dice: el Señor ha jurado
y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No hay otro mediador. Y dice claramente que no cambiará de parecer. Dios no cambiará esto. Por más que rueguen, por más que inventen, no hay otro mediador sino Jesús. Eso también es citado en Hebreos sobre el sacerdocio de Melquisedec. Y en Primera de Timoteo 2.5 dice, Primera de Timoteo 2.5, y esto es bien importante que lo entendamos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Hay un Dios y un solo mediador, el Cristo. Por eso, hermano, el señorío de Jesús es tan importante. Y si vemos, hermano, muchos de sus discípulos tuvieron que pasar por experiencias tremendas. Uno de ellos fue Tomás. Tomás no estaba, porque quiero que sepa, hermano, que cuando Jesús muere, todos se dispersan, todos se separan. Imagínense la depresión de este hombre que por 3 años caminó y pensando que con aquel que caminaba era el Mesías, y que de momento lo matan. Porque, hermano, quiero que entienda que para sus discípulos Jesús iba a liberarlo del imperio romano también. Pero al ver que lo habían matado, fue devastador para muchos de ellos. Y uno de ellos era Tomás. Cuando Jesús se presenta por primera vez a sus discípulos, Tomás no estaba. Y Tomás dijo, yo creeré si pondré las manos sobre sus llagas, sobre su herida. Y una semana más tarde, en Juan capítulo 20, versículo 26 al 28, dice que una semana más tarde estaban sus discípulos de nuevo en su casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, ven, pon tu dedo aquí, mira mi mano. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y ahí Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Qué interesante, hermano, es que Dios en su soberanía no entiende nuestras debilidades. Viendo esto, hermano, esa entrada triunfal de Jesús nos enseña en un Señor que perdona, en un Señor justo, en un Señor que es fiel. Cristo entró como Señor y como Mesías. La pregunta es, hermano, ¿cómo Él está en tu vida? ¿Qué puesto tiene el Señor? Entró, fíjense, hermano, que la historia me dice que todos celebraron, miles de personas, habían 2 millones de personas en Jerusalén. Por eso dice que tantas personas haciendo ruido, toda la ciudad se estremeció a escuchar ese ruido de Hosana, el hijo de David. Bueno, estamos hablando de 2 o 3 personas. Un cálculo de unos expertos dicen que entre 30.000 a 50.000 personas estaban gritando al unísono.
No estamos hablando de 2 o 3. 30 o 50,000 personas gritando, ¡Hosana! El Hijo de David, ¡Hosana! ¡Wow, hermano! Toda la comunidad se estremeció. Pero luego de eso, al par de días después, esas voces se callaron y cambió por crucifícalo. ¿Cómo hubo un cambio tan radical de adorar y alabar al que entraba a la ciudad y ahora, un par de días después, decían crucifíquenlo? Quiero que sepa, hermano, cómo está mi confesión, cómo está mi vida. Dijimos en algún momento, sana, entra a mi vida. Pero ¿cómo está el Señor en mí? ¿Cómo está mi adoración? ¿Cómo está mi entrega? ¿Cómo está el Señor? ¿Es soberano, manda en mi vida? ¿Realmente el Señor manda en mi vida? ¿Realmente Él tiene el señorío? Y todos los días digo, sana. Todos los días lo glorifico. O lo estoy rechazando al Señor con mis actitudes. O estoy rechazando al Señor y su señorío a través de mis acciones, a través de mi hablar. ¿Cómo estamos? Debemos de echar un vistazo y analizar nuestras vidas. Y permitir y entender que el Señor es el Señor y tiene control de mi vida. El mensaje de hoy es ese. ¿Cómo está el señorío de Dios en mi vida? ¿Haré lo que Él me mande? ¿O pensaré primero en mí? Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por estas palabras. Te pedimos, Dios, que esta semana no sea una semana de forma tradicional de cumplir, sino que nos examinemos, nos escudriñemos y entendamos que tú eres el Dios de nuestra vida. Toma control, oh Dios, y te damos gracias. Gracias por este pueblo. Tú eres el Señor, el Dios de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bien, hermanos, quiero decirles que